escuchan bien? Sí, porque hablo un poco bajo a veces. Bueno, bendecida mañana tenemos con la lluvia. Llegamos un poco mojados, pero hemos estado pidiendo esta lluvia también. El Señor ha escuchado las oraciones. Necesitamos de esta lluvia para los alimentos, para los animales. Así que antes de comenzar, si les parece, nos presentamos en oración y arrancamos el día. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor te damos por este nuevo día. Gracias Señor por estar aquí reunidos entre hermanos. Un nuevo domingo en el que venimos a alabarte, a derramar nuestros corazones aquí, a dejar nuestros agradecimientos, también nuestras plegarias, pero por sobre todo Señor a reconocer que tú eres grande, que tú eres asombroso, el Rey de Reyes, Señor, y que gobierna nuestras vidas. Bendícenos Padre en este día, que todo sea para tu gloria Señor y todo se haga por tu voluntad Señor. Bendícenos, Padre, y cuida a los hermanos que están llegando también. Si alguno tiene el deseo de llegar, aunque sea cuando pare la lluvia, siempre es bienvenido. Señor, bendícenos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca un nuevo estudio del libro y me dejaron que tenía que preguntar sobre los deberes del domingo pasado. ¿Alguno se acuerda cuáles eran los deberes del domingo pasado? Bueno, entonces vamos a hacer de cuenta que no había deberes. Ya está. Pero sí les voy a preguntar, ¿se acuerdan cuál es el nombre del libro? Sí, está en la pantalla, no tengo que estarlo preguntando. Pero antes de comenzar hoy, quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Porque aquí el autor va a hacer un pequeño cambio de idea, hasta aquí desarrolló una sola idea. Y yo les voy a preguntar, que eso sí se los quiero preguntar, es ¿cuántos capítulos del libro vamos dando? Si se acuerdan. ¿Quién da más? Uno dijo 4. 5. Bueno, estuvimos cerca. Ya dimos 5 capítulos del libro y esos 5 capítulos se dieron bajo una idea principal. O sea, estos 5 capítulos abordan una idea y allá mi hermano Alejandro va a poner en pantalla la primera idea que dice ¿cómo y por qué tememos a lo demás? Acá el autor dice ¿cómo y por qué tememos a los demás? Y estos 5 capítulos estuvieron desarrollando continuamente esta idea. Pero dentro de esta idea, y acá sí el pastor repasó el domingo pasado, había 3 pasos fundamentales. Él los repasó el domingo pasado y yo se los vuelvo a preguntar. ¿Se recuerdan cuáles son los 3 pasos? Porque esto es una clase, esto no es un sermón. Ojo que a mí me dijeron, vos vas a dar una clase y no vas a dar un sermón, así que tienen que participar. A ver, paso 1, reconocer que el temor al hombre es real. Es el paso más importante que el autor hizo en el arranque. Y luego vienen 2 pasos más que son bastante iguales. Uno es identificar las raíces del temor y identificar dónde ha intensificado las suposiciones del mundo. Acá tenemos 3 pasos que se desarrollaron durante todo este punto principal. Bueno, no voy a agregar más nada de lo que ya habló el pastor. Tenemos 5 capítulos y tienen los videos para poder repasarlos cuando quieran. Solamente para recordarlos y ver hacia dónde el autor nos está llevando, porque ahora vamos a hacer un cambio de punto principal. Recuerden que el primer punto principal es cómo y por qué tememos a los demás. Y ahora vamos a ir hacia otro punto principal. El segundo punto principal es cómo vencer el temor a otros. Sí, está bien. ¿Cómo vencer el temor a otros? Este punto principal es el que va a desarrollar durante varios capítulos más y la idea es que lo vayamos recordando siempre. Y para esto ahora vamos a abordar el capítulo 6 que es el primer capítulo de este punto. El capítulo 6 se titula Conoce el temor del Señor. Lo que vamos a estar viendo hoy es cómo
debemos crecer en temor del Señor. Porque decimos, bueno, llegamos a la iglesia porque tenemos miedo, porque tenemos terror, porque nos hemos sentido solos, pero tenemos que conocer lo que es el temor del Señor. Y ahí está la diferencia. Todos los temores que tenemos en común hacia el hombre comparten una sola cosa. Para nosotros, como titula el libro, la gente es grande. Los que no conocemos el temor del Señor, o los que no lo conocen, para ellos la gente es grande. Las personas han crecido hasta llegar a ser ídolos en nuestras vidas. Nos controlan, nos dominan, y como en nuestro corazón no hay espacio para adorar a Dios y a los hombres, cuando esto sucede, le damos más espacio a la gente y desplazamos a Dios. Por tanto, lo primero que debemos empezar a cambiar es saber que Dios es grande, asombroso, glorioso y que las personas no lo son. Y ahora vamos a colaborar. Si alguno puede buscar y leer Isaías 33:6. Porque no voy a hacer todo yo, ¿no? Vamos. No importa la versión, total yo tengo otra versión acá, pero la idea es, a ver si alguien lo tiene. 33:6. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Bien, perfecto. Este versículo enfatiza que la estabilidad, la salvación y el conocimiento provienen de Dios, siendo el temor del Señor el mayor tesoro. Fíjese que el salmista nos habla del temor a Dios, pero no como miedo, sino como un tesoro que si guardamos nos dará seguridad, sabiduría y conocimiento. Y ustedes me escucharán y dirán, ¿qué estás diciendo? Lo dice la Escritura, pero temor es miedo, sea hacia Dios o hacia la gente. Cuando nosotros decimos temor es terror, miedo, esconderme. Bueno, aquí es donde el autor empieza con el paso número 4. Si alguien lo pone ahí, así lo leemos juntos. Y el paso número 4 es, entiende y crece en el temor del Señor. La persona que teme a Dios no temerá a nadie más. Si lo leemos ahí, así, digo, wow, está fácil, ¿no? O sea, le tememos a Dios, le vamos a dejar de temer a las personas. Y en la práctica es así. Lo podemos hacer así. Le podemos decir a nuestro corazón, no, le tengo miedo más a Dios, no le voy a tener más a la gente. No, no es tan fácil, ¿no es cierto? Fíjense que el autor, al igual que el versículo de Isaías, usa algo parecido y él nos dice, entiende y crece en el temor, no que tengas miedo. Y vamos a comenzar a entenderlo, cómo vamos a crecer y cómo vamos a entender en el temor del Señor para poder temerlo. Para ustedes, si alguno quiere decirme, ¿qué entiende por el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Si alguno quiere colaborar. Ale. Y nada más. Bueno, está bien, está bien. Eso que leíste el libro. Bueno, cuando pensemos en temor del Señor, no solo pensemos en terror, porque el espectro de temerle al Señor es muy grande. No es solamente terror, no es solamente miedo al castigo y a la justicia. Primero debemos pensar en la definición que nosotros tenemos de temor, y eso es lo que el autor nos dice. El terror es la respuesta natural, apropiada, y nosotros como pecadores queremos evitarlo, no queremos estar sufriendo, no queremos terror, no queremos castigo. Nadie está exento de temor, seas cristiano o no, todos le tememos a algo, o a la gente o a Dios. Bueno, acá es donde se divide el temor para los creyentes, donde debemos aprender qué es. El temor de Dios para los cristianos, tal temor está siempre presente. La razón, porque la gente no habla
de esto es porque se manifiesta en ansiedad, depresión y otros males, que su raíz está relacionada con el temor a Dios. O sea, me siento deprimido, me siento ansioso, me siento mal, sí, pero en realidad es porque algo estás haciendo mal. Y no solo eso, vos sabés que lo estás haciendo contra Dios. Pero este temor no se puede camuflar para siempre, porque va a llegar el día final donde nos vamos a arrodillar a Dios, ante Dios, en el temor del Señor. Y esto es para los que no entienden en el temor del Señor. Y este es solo un extremo. En el otro extremo están los que han puesto su fe en Jesucristo, los que saben que está Jesucristo. Este otro extremo significa un temor que lleva a la sumisión reverente, que lleva a la obediencia, y es intercambiable con la adoración, dependencia, confianza y esperanza. Fíjese en todo el término que el autor acá usó, ¿no? Lo voy a leer de vuelta. Este otro extremo significa un temor que lleva a la sumisión reverente, que lleva a la obediencia, y es intercambiable con la adoración, dependencia, confianza y esperanza. Al igual que el terror incluye un conocimiento de nuestra condición de pecadores y de la santidad de Dios, y también un conocimiento claro de la justicia y la ira de Dios. Por eso tenemos terror, o sea, sabemos las cosas que hicimos, sabemos lo malo que somos, sabemos las cosas que tenemos en nuestro corazón y por eso tenemos terror a Dios. Pero el temor en la adoración también conoce el gran perdón, la misericordia y el amor de Dios. Nos acerca más a Él, porque Él primero viene y nos dice, yo te amo como a mi hijo. Y este conocimiento nos acerca más a Dios en vez de huir de Él. Ocasiona que nos sometamos por voluntad al Señor en vez de que por terror. El que no conoce a Cristo llega a Dios por terror, por miedo. Pero el que conoce a Cristo, el que conoce la verdad, se somete por obediencia y por amor. Fíjense que no hablamos de terror, hablamos de temor. Y eso es lo que habla la Biblia. La Biblia nos enseña que su pueblo ya no se mueve por el temor relacionado con el terror o con el castigo, sino que tenemos el temor relacionado con la adoración y la admiración motivada por el amor y el honor que Él merece. Si bien dejamos claro la diferencia entre el temor y el terror, ha quedado un poco claro, ¿no? Lo que es solamente terror y lo que es temor. El temor es miedo, respeto, pero adoración, amor hacia el Señor. El temor por devoción, por obediencia, los dos tienen algo en común. Ambos son reacciones al hecho de que Dios reina sobre toda la tierra y su creación. Tengamos temor, tengamos terror, sabemos que Él es el Rey. Por eso es que tenemos esa reacción. Él reina pero con su santidad, y esta santidad no es un atributo más, es su naturaleza esencial. Y se manifiesta en todas sus cualidades, su sabiduría, su santa sabiduría y su santa majestad. Ahora, si me acompañan, vamos a buscar, nos quedamos en Isaías 40:25. Si lo quieren leer ahí, espero unos minutitos. Yo lo voy a leer de la versión NTV, porque ¿con quién me comparan? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el Señor. Más o menos si ven lo que venimos hablando, creo que el Señor nos hace una pregunta clara, ¿no? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes con quién comparan a Dios? Porque lo pregunta el Señor, pero yo también lo comparto. Yo también lo pregunto, y yo me lo pregunté a mí cuando estaba haciendo el estudio. ¿Por qué ponemos a Dios santo, que gobierna sobre toda la tierra, la creación, por debajo de las personas? ¿Por qué lo ponemos por debajo de nosotros mismos?
No lo busquen. Isaías 57:15 dice, yo habito en lo alto y santo. Su juicio y misericordia están por encima de nuestra comprensión. Como resultado, cuando pensamos en Él como rey, no lo imaginamos como un rey terrenal. Ustedes piensan en Dios y ustedes piensan en un rey como lo que hemos visto, en un trono de corona. No lo imaginamos de esa forma. Es imposible usar esa imagen como modelo. Dios es único y más grande que todos los reyes terrenales. Ellos son un débil reflejo de nuestro Dios. Y más aún, para hacer su santidad más asombrosa, Él se ha acercado a nosotros. Porque una cosa sería saber que existe un Dios, como en la antigüedad, antes de que Él se revelara, glorioso, apartado de su creación. En tal situación estaríamos acostumbrados a su falta de intervención en los asuntos humanos. Y en esta práctica, donde Él estuviera apartado de nosotros mismos, lo que pasaría es que nosotros nos creeríamos nuestros propios dioses. Pero Él se reveló, Él se hizo uno con nosotros, y no lo busquen, pero también voy a continuar en el Antiguo Testamento, Levítico 26:12 dice, andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Él está cerca de nosotros y está tan cercano que nos llama amigos. Lo pueden buscar en Juan 15:14. Igual vamos a hablar algo de Juan después. Debido a su naturaleza, esto es imposible de comprender para nosotros, porque nosotros tendemos a creernos nuestros propios dioses y no podemos comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Pero por la gracia de Dios podemos crecer en el conocimiento de su santidad, y este conocimiento es el que Él pusará de nuestras vidas a todos los ídolos personales, a esa gente a la que le tenemos más que a Dios. Y ahora que más o menos entendemos cuál es el temor, el terror, y que tenemos que crecer en conocimiento para crecer en temor, vamos a ir a otro punto, y es una pregunta. ¿Qué se opone al temor del Señor? ¿Qué se opone a que ustedes digan, yo quiero crecer en el temor del Señor? Bien. Uh-huh. ¿Y en lo práctico? Más práctico. Bien. Ya conocemos un poco de lo que es el temor del Señor para los creyentes, y ahora vamos a hablar de qué se opone a que crezcamos en ese temor. Tenemos un problema principal en la búsqueda del conocimiento para crecer en el temor. Y este problema es un solo problema, pero tiene 3 adversarios. Vamos a luchar contra 3 adversarios todos los días, como dijo Ana, en la vida diaria. Número 1, y el peor de todos, la carne, nuestro corazón. Número 2, el mundo. Y número 3, quien agarra todo esto y lo utiliza en nuestra contra. Estos 3 pasos conspiran en conjunto para elevar el temor a la gente por encima del temor del Señor. Pero en realidad, primero todo está en nuestro corazón, que está influenciado por el mundo y que luego el diablo lo utiliza en contra nuestro. Nuestra carne tiene infinidad de estrategias para rebajar la obediencia a una mera preocupación por las apariencias. Creo que el otro día el pastor hizo una pregunta, ¿no? Y habíamos dicho varias cosas, y entre una de las cosas es la apariencia física, el aparentar, bueno. Cuando hacemos esto, nuestra naturaleza pecaminosa nos da una sensación de estar bien, de escapar, de escondernos. Nos sentimos bien, está bien. Por ejemplo, puede ser una de las cosas es, bueno, hoy pequé, pero la verdad que hoy no asesiné a nadie, ¿no? Porque es uno de los 10 mandamientos. No robé o no cometí adulterio. Por tanto, como no hicimos estas cosas, nos sentimos que somos buenos. Bueno, por supuesto, ocasionalmente hacemos cosas malas, como gritar, tener algún episodio de odio en nuestras casas,
nuestros corazones a escondidas. O ir un poquito entre medio, mirar pornografía. En estos casos, corremos a Dios, pedimos perdón y pensamos que todo está bien. El Señor perdona. Y nos sentimos bien, aunque solo pecamos un poquito y se acabó. Pero si pensamos que generalmente somos buenos, entonces Dios pasa a ser irrelevante. Minimizamos, nos ponemos por arriba de Él y por ende la gente está por encima de Él y nosotros estamos por encima de Él. Tal forma de pensar está ignorando una cosa sumamente importante: la profundidad del pecado. Para Dios, ¿cuál es la diferencia entre gritarle a una persona o cometer adulterio? Es pecado. Si pensamos así, no estamos dándole profundidad al pecado. Hemos visto el año pasado un libro entero sobre la amargura, sobre la raíz de amargura. Y fíjense que para el Señor eso es muy importante y nosotros lo minimizamos. Así es imposible temerle al Señor porque nosotros nos creemos superiores y vemos a la gente igual o superiores. Lo vuelvo a repetir. Frecuentemente el pecado va acompañando de cosas buenas como el trabajo, que es bueno, que es bíblico. En Génesis nos dice que vamos a comer del sudor de nuestra frente. Pero el pecado a veces nos hace trabajar mucho más de lo debido, descuidar a nuestras familias, descuidarnos a nosotros mismos, a nuestra salud. Y ahí nos excusamos diciendo, no, yo lo hago por mi familia, yo lo hago porque les quiero dar un futuro. Pero en el fondo lo estamos haciendo por nosotros mismos. Fíjense en cómo el pecado, el mundo toma algo tan noble como el trabajo y nuestro corazón nos tuerce en el camino. También la finanza, ahorrar para el futuro es bueno, pero podemos caer en el pecado de abandonar la generosidad y ayudar a otros. Conocemos a eso que sí, yo colaboro, pero no me toques el bolsillo. Y cuando suceden estas cosas, en muchos casos, ahí comenzamos a proporcionar evidencia bíblica para apoyar nuestra forma de pecado, excusas los cuales revela la perversión de nuestro corazón. Tomamos la Biblia, buscamos versículos, los sacamos de contexto para darle sentido al pecado que estamos teniendo nosotros. Es muy perverso el corazón si se fijan en ese sentido. Y bueno, ni que hablar cuando tenemos un ídolo, transformamos el trabajo, nuestra familia en ídolos y nos excusamos a través de la Biblia en sustentar esos ídolos. Estamos agarrando la Biblia de nuestro Señor Dios y estamos usándola para nuestros propios ídolos. Y después decimos que somos cristianos. Vemos cómo el corazón es nuestro principal enemigo. Y fíjense en que cuando llevo hablando 5 minutos solamente de uno. Ahora vienen los otros 2. El mundo toma esto, lo racionaliza. El mundo nos dice que no es un pecado, que es un error, que no pasa nada, que somos seres humanos. Todos lo hacen y te va a volver a pasar. Pero la Biblia dice, el Señor nos dice, no, está escrito, no te tiene que volver a pasar. Si vos abundás en la Escritura, no te tiene que volver a pasar. Sos vos el que tenés que obedecer. Y el mundo nos lleva y nuestro corazón torcido va a buscar eso. Imagínense que ya tenemos la pelea con el corazón. El mundo nos dice, está bien, trabajá, comprate las cosas, comprate un auto nuevo, es lo que vos te merecés, vos trabajás todos los días. Y algún hombre también va a decir, tu mujer se queda en tu casa, cuida a los gurises, el que laburás sos vos, o viceversa hoy en día. Y ya tenemos una pelea tremenda con dos adversarios, nuestro corazón y el mundo. Y ahora llega quien manipula todo eso. Y nos da la pelea final. El diablo se opone a cualquier cosa que exalta al verdadero Dios. Cuando no le tememos a Dios, sino a nuestros propios ídolos, sea una persona o cualquier cosa de la cultura humana, el diablo se goza en estas tinieblas que hemos creado por medio de mentiras y otras herramientas. Él minimiza nuestro pecado. Y lo que hacemos es que nosotros nos empezamos a crear nuestros propios dioses.
nos susurra y nos dice que Dios es distante y que no le importan las cosas que vos estás haciendo, y es más, que Dios te estorba. Y bueno, después empezamos a dejar de leer la Biblia, empezamos a dejar de venir a la iglesia, nos saludamos a los hermanos. Y escuchen bien, si alguno tiene la capacidad, creo que este libro nos abre para encontrarlo, si alguno tiene la capacidad de identificar esta lucha con alguno de estos tres adversarios poderosos, ojalá que el mundo y el diablo sean el adversario, los adversarios con los que tengas que luchar, porque si es contra la carne es el más difícil. Si alguno identifica la lucha contra uno de estos tres, y espero que no sea contra los tres a la vez, les digo que el crecimiento en el temor del Señor es casi imposible, porque estamos peleando continuamente esta lucha y no podemos crecer en el temor del Señor. Al contrario de crecer en el temor del Señor, el camino es la guerra. ¿Y contra quién se creen ustedes que es la guerra? No es contra el mundo y no va a ser contra el diablo. La guerra es contra Dios. Y Dios mismo pelea sus guerras. Justo busqué algo en un libro anoche que leímos con el hermano Pablo hace poco y dice, cuando los hombres le declaran la guerra a Dios, se vuelven su enemigo y él mismo pelea contra ellos. Creemos que es el diablo, creemos que son sus ángeles, pero es el mismo Dios quien se pone en contra nuestro, porque nosotros estamos pecando y estamos yendo contra su santidad. Si algún hermano ahora puede buscar Juan 15, 18, 19. Vamos a terminar a tiempo, no se preocupe. ¿Pastor? Sí. El mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Bien. A mí me gusta mucho el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios el que más me gusta, así que siempre voy a citar mucho de eso. Y a mí el capítulo 15 y 16 son los que más me gustan. Acá el Señor nos dejó una advertencia, pero también una receta en la cual podemos seguir. Fíjense que en el pasaje el Señor nos dice, el mundo lo dio a Él y nos va a odiar a nosotros y no somos parte del mundo. Es lo que tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, no debemos amar las cosas del mundo, no debemos dejarnos llevar por nuestro trabajo, no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Debemos buscar odiar las suposiciones malvadas e impías del mundo. Debemos odiar nuestra propia naturaleza pecaminosa y a Satanás, que utiliza todo esto para alejarnos de él. Para lograr esta tarea tenemos los recursos más poderosos que el Señor nos dejó a la mano. La palabra, el Espíritu y el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si nosotros nos refugiamos y utilizamos estas 3 herramientas, podemos crecer en el temor del Señor. Ahora vamos a pasar al último punto, aprendiendo el temor del Señor. Es el más largo, pero bueno, vamos a... No todo debe sonar mal, capaz que me están escuchando que suena como un poquito lúgubre. Porque a pesar de esto, de estos 3 adversarios, el temor del Señor se puede aprender. Si me quieren acompañar, vamos a Deuteronomio 4:10. Yo se los voy a leer, yo solo quiero que me acompañen con la lectura ahí. Dice, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. El texto es claro, que el pueblo aprenda a temer y que además enseñe a sus hijos a temer. ¿Cómo podemos aprender?
leyendo, meditando en sus palabras y luego pidiendo en oración que nos enseñe. Esto no es fácil porque tenemos los 3 adversarios que se encargan de que sea una batalla todos los días, minuto a minuto. Ejemplos prácticos. Nos ponemos a leer, a meditar, suena el celular. En mi caso suenan los perros que parece que están esperando o porque están inquietos. O la explicación más común, me da sueño o me duele la cabeza. Pero debemos buscar proseguir, luchar porque el Señor nos da el poder para lograrlo. Yo estaba pensando en estos días, ¿no? Que tenía que preparar esto, era mi primera vez y bueno, yo decía cómo todos los días se van interponiendo las cosas, sea el trabajo, sean cosas que no esperamos. Bueno, fíjense en todo lo que hemos pasado en estos días y cómo el Señor va obrando y el mundo nos pone piedra. Debemos buscar proseguir, luchar, no bajar los brazos. Algunos ejemplos prácticos. Pídele a la gente que está cerca tuyo que ore por ti. Reúnete con hermanos que dan testimonio de la grandeza de Dios. Identifica donde el mundo hace que Dios sea reinventado como ellos quieren y no dejes que te manipulen con su visión. Vieron que hoy en día yo creo a Dios a mi manera, lo más práctico. Sí, pero ¿cuál es tu manera? Porque no hay otra manera. Bueno, no lo busquen, pero acá les voy a dejar un pasaje, Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. El pasaje nos exhorta a mirar la ley, permanecer en ella y hacer un hacedor eficaz. En otras palabras, miremos la ley, cumplamos la ley y no dejemos que el mundo la tuerza a su conveniencia. Antes de terminar este punto, analicemos algunos pasajes para aprender que nuestro Dios es un Dios de amor, de justicia, pero amable pero severo. Salmo 86:15 nos dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Acá vemos su comprensión y piedad, pero tampoco dejará sin castigo a los culpables. Éxodo 34:7 nos dice: que guarda misericordia a millares, al que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por tanto, no nos equivoquemos cuando decimos, mi Dios es un Dios no es un Dios de ira y de justicia, mi Dios es un Dios de amor. Eso es lo que nos dice el mundo, ¿no? No, yo soy cristiano, pero el Dios mío es el Dios de amor, de perdón. Sí, pero no es el Dios verdadero. Con este pensamiento es casi imposible que crezcamos en el temor del Señor, porque sugiere que el pecado a Él solo lo entristece en vez de ofenderlo. Tanto la justicia como su amor son expresiones de su santidad. Debemos conocerlo para crecer en temor. Si solo vemos su amor y no su justicia, no lo necesitamos. Y no habrá ningún mensaje, no habrá ninguna urgencia por el mensaje más importante, el mensaje de la cruz. Y si nos concentramos solo en su justicia, vamos a desear evitarle y viviremos con terror, siempre sintiendo culpa por el castigo. Y vamos a buscar en la Biblia un pasaje. Bueno, no lo vamos a leer por un tema de tiempo, sino que lo voy a contar. Vamos a ver cómo Jacob aprendió del temor del Señor. La primera vez que Jacob se encontró con Dios, él estaba huyendo de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan que Jacob lo engaña a Esaú y Esaú le vende su primogenitura? Lo había engañado para robarle. Y Jacob tenía razones para huir. ¿Por qué? Esaú era más grande, más fuerte, y en ese momento Esaú era más irascible, estaba enojado. Pero Jacob se encontró con Dios en un sueño. La historia está en Génesis 28, del 10 al 22, no lo vamos a leer, después lo pueden leer, pero en este sueño se describe la morada de Dios, y este Dios le dijo a Jacob en el versículo 15:
Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas. Las palabras eran tiernas y de consuelo, pero no obstante eran santas. Por tanto, Jacob, dándose cuenta de la magnitud del sueño y de la morada de Dios, Jacob tuvo miedo. Y lo dice en el versículo 17, tuvo miedo. Cuando despertó, estaba agradecido. Tuvo miedo y estaba agradecido de seguir vivo. Exclamó, qué asombroso es este lugar. E hizo el voto de que el Señor sería su Dios. Versículo 21. Luego Jacob tendría otro encuentro con Dios, pero el contexto, si bien era similar, porque también incluía la amenaza de Esaú, Jacob era diferente. Esta vez era Jacob quien iba al encuentro de Esaú, no estaba huyendo. La pregunta para Jacob era clara. ¿Él le temía a Esaú o le temía al verdadero Dios? La historia continúa, después la pueden leer, pero hasta ahí vemos un claro cambio en Jacob. Pasó de huir a enfrentar a Esaú, de tener miedo a un simple mortal, a temer al verdadero Dios. Ya se pueden hacer una idea del poder del temor de Dios, ¿no? Este hombre cambió en un sueño, él después va a tener otro encuentro, pero él cambió y de huir pasó a enfrentar lo que estaba huyendo. Un conocimiento creciente en el temor del Señor desplaza el temor de la gente. Y la buena noticia es que Dios le encanta bendecirnos con este conocimiento. Simplemente debe ser una persona que ore y busque este grandioso regalo. Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. La vida del cristiano está en constante movimiento, que va haciendo una transición desde el terror del juicio, llegamos recién encontrados con Dios, viendo su magnificencia y obviamente, aunque no lo reconozcamos, con miedo al terror, y vamos hacia la adoración motivada por amor. No obstante, todos los ejemplos que vimos indican que temblar para nosotros está bien, es apropiado para el creyente. Pero no temblamos por terror, sino por amor, obediencia y devoción. Aprendemos en el temor del Señor a conocer a un Dios creador de justicia y de amor. Lo más importante, aprendamos a ser testigos de su obra redentora. Y ahí es donde nosotros debemos temer, porque Él toma lo que está deshecho y lo convierte en nuevo. Para cerrar, temamos, pero en obediencia y adoración. Temamos a un Dios que es creador de todo el universo, de toda su creación, es el Rey de Reyes por sobre toda la tierra. Y no le temamos a la gente. No tenemos por qué temerle a la gente. ¿Oramos? Padre amado, Padre celestial, gracias Señor te damos por esta clase, gracias Señor por este autor que nos ha traído un libro tan revelador. Señor, te pido que en nuestros corazones haga crecer ese temor hacia ti, el temor que tenemos en la adoración que te tenemos, el amor que te tenemos. Te pedimos, Señor, que en nuestros corazones crezca todo ese temor que debemos tener y que luego, cuando salgamos al mundo, Señor, les demostremos a los demás lo grandioso que eres, lo bondadoso que eres, Señor. No dejemos hablar de tu justicia, Señor, y tu castigo, pero lo más importante es la redención que tú nos traes a nuestras vidas, Señor. Tú cambias vidas, tú transformas a las personas, Señor. Bendícenos, Padre, pon en el corazón de mis hermanos hoy, Señor, todo lo que hemos aprendido, Señor, y dejamos el resto del día en tus manos. En el nombre del Hijo y a través del Espíritu Santo. Amén.